Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Gil. Soy profesora del Departamento de Fruticultura y Enología de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también soy parte del Consorcio Tecnológico del Agua como investigadora en el área de eficiencia de riego. Consideraciones para nuevas temporadas de riego, para una nueva temporada de riego frutales, considerando este año que ha sido tan distinto, ¿no es cierto?, con respecto a los demás. Y agradezco, ¿no es cierto?, esta instancia a la Academia Riego de Quilimo, quien siempre nos está invitando para participar, ¿no es cierto?, en estas actividades junto a ustedes. Tenemos temas y vamos a hablar de buenas prácticas de riego, como por ejemplo programar y luego ajustar en base al monitoreo, ¿ya? Dentro de las buenas prácticas de riego hay cosas que siempre nos tenemos que acordar y dentro de esto es considerar la planta o el cultivo y considerar el suelo, ¿ya? Pero además de esto tenemos que considerar obviamente que las condiciones ambientales, tenemos que considerar también el sistema de riego y todo eso lo vamos a considerar, lo vamos a tomar para hacer lo que llamamos programa de riego, que básicamente consiste en determinar la lámina de agua a reponer y el tiempo de agua a aplicar, es decir, cuánta agua vamos a aplicar y también cuándo la vamos a aplicar, es decir, cuándo va a ser la oportunidad de riego, o sea, en, ¿no sé?, en lenguaje técnico, la frecuencia, ¿ya? Esta es una labor muy importante, la cual muchas veces se nos olvida, y esto es importante porque nos permite ordenarnos en la gestión, es decir, nos permite a priori ordenar los riegos, cuándo nos toca regar, cuántas horas nos toca regar, también nos permite comparar registros del consumo real con lo que teóricamente deberíamos haber aplicado y ver si hay algún problema, ¿no es cierto? Esta práctica de programar debe realizarse antes del monitoreo de humedad del suelo, lo cual también es una herramienta y labor muy importante, aunque el monitoreo deberíamos ocuparlo más que nada para chequear si lo estamos haciendo bien y si no lo estamos haciendo bien, ajustar algunos criterios de riego de tal forma que no caigamos en la decisión, ¿no es cierto?, de en tiempo real a cada rato, sino que tengamos un cierto orden y solamente ocupemos el monitoreo, ¿no es cierto?, para poder hacer algunos cambios, ¿ya? ¿Qué datos vamos a necesitar para el programa de riego? Básicamente necesitamos saber las necesidades hídricas del cultivo, se los conversé en la cápsula anterior, la capacidad de retención de humedad del suelo, también se los compartí en la cápsula anterior, el suelo tenemos que siempre considerarlo porque es ahí el lugar donde vive la raíz, donde se desarrolla. Si tenemos una raíz feliz, vamos a tener una buena producción. Y la raíz que necesita para crecer necesita un espacio calentito, ¿no es cierto?, un suelo blando, pero también necesita tener una buena relación entre agua y aire y para eso tenemos que conocer nuestro suelo, ¿ya? También necesitamos saber algunos datos, ¿no es cierto?, que son más bien técnicos, como por ejemplo la precipitación del sistema de riego. Para eso necesitamos saber qué tipo de goteros tenemos o qué tipo de emisor en general, su caudal, la distancia entre emisor, etcétera. Necesitamos saber cuál es la precipitación del sistema de riego y también necesitamos aplicar criterios que están basados en la fisiología del cultivo, en el suelo, el sistema de riego, en nuestro objetivo de producción, entre otros criterios, ¿ya? Ok, ya vimos en la cápsula anterior y si no lo sabe, revísela porque ahí vimos un poco la explicación de estos criterios, pero finalmente el criterio que tiene que ver con cuánto regar y cuándo regar tiene básicamente que ver con cuál es el consumo del cultivo, ¿no es cierto? Y el cuándo tiene que ver también con el suelo. Pero además de eso tiene que ver con otras cosas. Está todo muy relacionado. Entonces, el tiempo de riego, horas por día, por ejemplo, va a estar determinado por la demanda bruta, que son los milímetros de agua al día que tenemos que reponer, partido por la intensidad de precipitación del sistema, milímetros por hora, ¿ya? La demanda bruta es un concepto que considera la evapotranspiración del cultivo, que como recordamos tenemos que considerar los datos de la ETO, también tenemos que considerar los datos del coeficiente cultivo, pero también se puede ajustar en función, por ejemplo, de una fracción de lavado que tiene que ver con las sales. Si yo tengo que aplicar, ¿no es cierto?, lavado para retirar las sales del suelo, voy a tener que considerar un extra, ¿no es cierto?, y se considera en la demanda bruta. Y también
voy a tener que considerar un extra para entregar las ineficiencias del sistema, considerando la ineficiencia del sistema. Entonces, acá abajo vamos a colocar la eficiencia del sistema en tantos por uno. Por ejemplo, si el gotero tiene un 90% de eficiencia, acá vamos a poner 0,9. Eso quiere decir que yo para entregar al cultivo, ¿no es cierto?, lo que necesita realmente, vamos a tener que aplicar un 10% más, porque, ¿no es cierto?, el sistema de riego por goteo no es un 100% eficiente, solamente un 90%, quiere decir que hay un 10% que se va en otras cosas y no se queda en el cultivo, y por lo tanto para entregar lo que realmente necesita el cultivo tenemos que aplicarle un 10% más, ¿ya? Por otra parte, la precipitación del sistema de riego, que son los milímetros por hora, tiene que ver con, ¿no es cierto?, tenemos que saber qué tipo de emisor tenemos, cuál es el caudal del emisor, el real, litros por hora, cuántos emisores tenemos, ¿no es cierto?, por planta, en este caso, por ejemplo, 4 emisores, 6 emisores, 16 emisores, etcétera. Si tenemos el dato de coeficiente de uniformidad, también lo podemos considerar acá, porque eso de alguna forma nos da un dato más real de la precipitación del sistema. Y esto lo tenemos que dividir por el marco de plantación del cultivo, en este caso por metro cuadrado. Todos estos datos finalmente, como tenemos litros por metro cuadrado y tenemos horas, nos va a dar en milímetros por hora. Y si hacemos el cálculo de este dato en milímetros por día, partido por este otro que está en milímetros por hora, nos va a dar el tiempo en horas por día, ¿ya? Ahora, si queremos calcular el tiempo de riego en horas por evento, porque no vamos a regar, por ejemplo, todos los días, podríamos considerar, ¿no es cierto?, el dato diario y multiplicarlo por los días que pasan entre riego y riego, o calcular el tiempo de riego por evento, considerando el agua fácilmente aprovechable, que es el estanque que vamos a reponer, que lo vimos en la cápsula anterior, en milímetros, partido por la eficiencia del sistema de riego, es decir, en este caso estaríamos en el fondo reemplazando a la ETC por el AFA, en el fondo lo dividimos por la eficiencia del sistema de riego, y esto partido entonces por la precipitación. De cualquier forma, ya sea en base al tiempo de riego diario multiplicado por los días que pasan entre riego y riego, o haciéndolo de esta forma, vamos a tener el tiempo de riego que corresponde a un evento que no va a ocurrir todos los días, como debería ser cuando estamos hablando, por ejemplo, de suelos que tienen mayor capacidad de retención. Y por otra parte tenemos la frecuencia de riego, que son cada cuántos días vamos a regar, y para eso necesitamos saber cuándo es nuestro estanque a reponer, el AFA, agua fácilmente aprovechable en milímetros, y cuál es el consumo, evapotranspiración, milímetros por día. Si tenemos estos datos, nos va a dar la frecuencia de riego en día. Por ejemplo, si tengo un agua fácilmente aprovechable, vamos a reponer cada vez que se agoten 10 milímetros, y yo tengo una ETC de 2 milímetros, querría decir que en el fondo yo tendría que reponer el riego cada 5 días, porque en el fondo el consumo del cultivo es menor que la capacidad del estanque, por lo tanto, este estanque se consume en 5 días. Y ahí tengo que volver a reponer, ¿ya? Entonces, acá necesitamos varios datos, el tiempo de riego, que vamos a calcular en función de la demanda bruta, de la precipitación del sistema. Para eso vamos a necesitar la evapotranspiración del cultivo, vamos a necesitar la fracción de lavado, vamos a necesitar el caudal del emisor, el número de emisores, el coeficiente de uniformidad, ojalá, el marco de plantación y el agua fácilmente aprovechable en milímetros, que como yo les recuerdo, lo vimos en la cápsula anterior, ¿ya? Otro ejemplo de la gestión que tiene que ver con la frecuencia de riego, por ejemplo, si yo tengo que mi frecuencia de riego son 17 milímetros y, por ejemplo, la evapotranspiración promedio de la semana anterior, porque nosotros estamos cada vez reponiendo, es de 3,9 milímetros por día, querría decir que yo debería entregar el agua cada 4 días más o menos, ¿no es cierto?, considerando que mi estanque ¿no es cierto?, gasta completamente en 4 días, ¿ya? Otra forma de gestionar el agua, el riego, la frecuencia, sería, por ejemplo, saber que tenemos que regar cada vez que se nos agotan los 17 milímetros y partir, ¿no es cierto?, con el estanque lleno. Entonces partimos el estanque lleno, el día 1 después de que llenamos el estanque, tenemos un consumo del cultivo de 3,92, lo acumulamos, acá todavía no tenemos que tenemos que llenar cuando no completamos los 17 milímetros de agotamiento. Al día siguiente, por ejemplo, esto es un ejemplo, 3,8, lo junto con el anterior, lo sumo, me da 7,72, si al otro día tengo 3,69, lo junto con el anterior, lo sumo, me va a dar 11,41, si el otro día, cuarto día, tengo una evapotranspiración de 2,96, lo sumo con el anterior, me da 14,37, todavía no me toca regar, pero es muy probable que el día siguiente me toque, entonces pasa el otro día, 3,27 milímetros de consumo, lo sumo al anterior, me da 17,6, es decir, ya llegué al límite de 17 y ahí entonces me toca reponer, ahí riego, ¿ya? Y el otro día parto de nuevo con el estanque lleno, ¿ya? En el fondo,
la idea del riego es regar cada vez que se nos va agotando nuestro estanque, ¿ya? Si estamos regando todos los días y no necesitamos, lo que vamos a hacer es asfixiar el cultivo. Y esto es lo mismo que lo mostré anteriormente, cuando yo tengo riegos que no son todos los días, por ejemplo, acá cada 5 días, en vez de reponer la ETC diaria, voy a reponer el AFA en el fondo, y tengo que considerar la eficiencia del sistema, ¿ya? Luego del programa de riego viene el monitoreo, como les comentaba antes, ¿ya? Y esto también es una buena práctica de riego, es decir, primero programar y después monitorear. Y este monitoreo consiste en medir en forma sistemática el contenido del suelo, llevando registros de datos y analizando la información. Si usted mide y no registra o no analiza la información, no está haciendo un real monitoreo, ¿ya? Objetivo, chequear si el programa calculado se cumple o no, chequear si los parámetros utilizados en el programa están ok o no. Por ejemplo, yo podría haber ocupado un umbral de riego 0,3 o 0,2, pero en realidad no me sirve, a lo mejor me quedo corta o la planta se estresa, por ejemplo, y yo lo podría cambiar, ¿ya? Entonces ahí yo cambio el programa. Observar el comportamiento de la humedad en el perfil del suelo y en base al tiempo yo puedo saber, por ejemplo, dónde están las raíces más también que consumen primero el agua y decidir, a lo mejor puedo dar unos tiempos entre medios, cortitos. Hay algunos asesores que le llaman riegos de refresco. La verdad que eso corresponde a riegos cortos que se pueden hacer para rellenar la parte del estanque que se está agotando antes. Y también otro objetivo, claramente, maximizar la eficiencia del suelo, ¿ya? Conocemos hoy día muchos sistemas de monitoreo. Los más ocupados en Chile son, ¿no es cierto?, todo lo que es visión y tacto en base a calicatas o barreno. También las sondas FDR o TDR que ocupamos en distintos formatos, ya sean formatos de entrega de datos en forma continua o a lo mejor con mediciones que son puntuales, pero en varios puntos, con estos sondas que son verticales o con estas otras que son horizontales, las puedo colocar, por ejemplo, en una calicata. Y también el siempre bien ponderado tensiómetro, que básicamente lo que mide es el estado hídrico del suelo, ¿ya? En base a todo esto podemos tener parámetros, ¿no es cierto?, de dónde volver a regar o cuál es un estado bueno del suelo. Ya muchas veces en calicata le ponemos nota a la calicata o podemos tener datos que vienen de una pauta de medición y que nos da contenido de humedad. En el caso de la sonda FDR podemos tener datos o TDR de milímetros disponibles o de porcentaje disponible de humedad del suelo, y en el caso de los tensiómetros podemos saber la condición. Por ejemplo, 0,10 centibares quiere decir que está saturado, 10 a 25 centibares que está capacidad de campo, 25 a 40 que tiene una buena disponibilidad de agua y que de 40 a 80 ya deberíamos aplicar un riego, ¿ya? Siempre es importante que en el monitoreo llevemos un registro, ¿ya? Y tengamos además un parámetro. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos, por ejemplo, el dato que tiene que ver con el contenido de humedad del suelo en base a calicatas, por ejemplo, y sabemos cuál es el contenido respecto a humedad aprovechable, y sabemos que la capacidad del campo es 100%, pero, por ejemplo, nuestro umbral de riego está en 55%, si empezamos a medir con la calicata y vemos que estamos en 100%, después del riego, quiere decir que no tengo que regar acá. Si después baja al miércoles y estoy, por ejemplo, en 75 y mi umbral es cuando se cumplan los 55, quiere decir que estoy bien, que no tengo que regar todavía. Y si ya llego al umbral que es de un 55, quiere decir que claramente tengo que regar. A lo mejor me equivoqué en el programa y decía que tenía que regar el viernes, resulta que se pasó el umbral de riego. Esto querría decir que tengo que ajustar mi umbral, o en algo falló mi cálculo y tendría que haber regado el día antes. O sea, revisar ahí los datos que ocupé para la frecuencia, ¿ya? En el caso del tensiómetro también tengo que anotar, por ejemplo, si yo regué el lunes, lo más probable es que ese día tenga 0 centibares, es decir, 0 tensión. El martes va a subir, por ejemplo, a 10, quiere decir que todavía está en buena condición hídrica. El miércoles va a llegar a 20, todavía está en una condición de capacidad de campo. Por ejemplo, el jueves ya llegó a 40 centibares, querría decir que tengo que regar, por ejemplo, pero a lo mejor mi programa se pasó y me decía que tenía que regar el viernes, chuta, en realidad el viernes está en 60, yo debería haber regado antes, ¿ya? Y ahí nuevamente reviso el programa en qué me equivoqué en el cálculo, a lo mejor calculé mal mi suelo, consideré que era otro suelo y hice mal el cálculo, por ejemplo, ¿ya? Y en las ondas, por ejemplo, vamos a tener estos gráficos donde nos va a decir que esto es nuestro AFA,
nuestra agua fácilmente aprovechable. Si yo tengo este agua fácilmente aprovechable, yo debería tratar de agotarlo completo. Si ven acá, en este caso no se agota completo, se maneja el suelo a capacidad campo, tenemos raíces a 20, 40 y 60 centímetros que están básicamente manejándose en el rango de capacidad campo y por lo tanto no estamos dejando, ¿no es cierto?, que el suelo se airee. Después alguien se da cuenta acá y empieza a manejar, ¿no es cierto?, los riegos hasta que llega al umbral de riego y vuelve a regar, ¿no es cierto?, se pasa un poquito, pero no es importante, pero sí vemos que hay un cambio cuando empieza a usar así el riego productor, porque deja pasar más días, mantiene los tiempos de riego, pero deja pasar los días, es decir, está usando menos agua y está ocupando mucho mejor su estanque y se ve una mejor actividad de la raíz, ¿ya? Estos sistemas son importantes, tienen sus ventajas y desventajas, algunos tienen costos bajos, otros altos, algunos ocupan energía, otros no, algunos son rápidos, en general estos tres son rápidos, algunos necesitan mantención, o como los tensiómetros, la sonda, la visión y tacto no necesita, representar, sin embargo, no sé, algunos necesitan mucho entrenamiento, algunos son destructivos, otros tienen requerimiento de mano de obra alta, media o baja, otros son de temporalidad alta o baja, dependiendo de cuántas veces se puede medir. Pero una cosa que tienen los tres como problema es su representatividad espacial, ¿ya? Todos nos permiten medir en forma puntual, es decir, si yo tengo una pura sonda para 20 hectáreas, lo más probable es que yo me equivoque, por eso es que también es importante monitorear. O si no, también empezar a ocupar sistemas, ¿no es cierto?, que sean capaces de dar una información mayor. Nosotros también en el consorcio estamos trabajando con sistemas, ¿no es cierto?, en base a tomografía, receptividad eléctrica e inducción electromagnética, que nos permiten, por ejemplo, hacer mapeos y saber con mucho más precisión cuáles son los contenidos de humedad en distintas partes. Estamos hablando de 10 metros, solamente hay una gran variabilidad. Tomar en cuenta esa variabilidad, tomar en cuenta también que estos datos van cambiando en el tiempo y por lo tanto tomar una mejor decisión en cuanto a lo que es el ajuste, por ejemplo, de los programas. Bueno, con esto termino mi cápsula, les doy las gracias por su atención y ojalá que tengan en cuenta todos estos datos